Bien, voy a empezar la grabación. Entonces, compañeros, buenas tardes con todos. Continuamos con este curso de revisión y redacción de publicaciones científicas. Em, entonces, para los que recién se integraron, bueno, dos cositas, ¿no? Primero, este, A la que los no le que haga vuelta. están ya, están matriculados. Si no están matriculados, no hay ningún problema porque eso se encarga el profesor Joffre Lor. Lo pueden en el mismo chat si tienen algún inconveniente para que consten eh, en los matriculados, ¿no? Porque eso los tenemos que matricular acá. Entonces ahí no hay ningún problema. Lo segundo, está aquí la, el, el aula virtual, que la estamos ya alimentando poco a poco, que ustedes pueden también tener acceso al aula virtual. Entonces, una vez que se han inscrito, que este es el aula virtual donde están, como usted ve, ya estamos alimentando. Para algunos que se integraron, hay una primera tarea que si igual no la han podido hacer, vamos a ver algún mecanismo para que abrir la tarea para que la puedan entregar. Sí, esto. Entonces, bien, aquí tenemos, como usted, la presentación del curso. Aquí está lo que vimos ayer, aquí está toda la metodología, aquí está explicado el sílabo, todo. Sí, entonces lo pueden leer con detenimiento el momento que ustedes puedan hacerlo. Esta es la actividad, igual está pendiente hasta hoy día. Miren, la actividad todavía la pueden hacer, que es una actividad que habíamos puesto aquí, una actividad que habíamos planteado el día de ayer, que para ir ya empezando a hacer una valoración crítica como evaluadores. Ayer vimos esta clase y aquí está ya la diapositiva, que era una introducción a la primera parte, que son los conceptos claves de la producción científica, qué es los tipos de artículos, el modelo general. Y bueno, esto vamos a ver ahorita muy rápidamente para que nos pongamos al día, porque ahorita continuamos, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio déjenme ver aquí que algunos colegas están pidiendo ingresar. Espérenme un segundito. Pues ya les compartí, pero bueno, déjenme compartirles algunos que están pidiendo él. No sé si no están en el chat todos. Eh, Espérenme un segundito. Y era la doctora Ketty y a la compañera. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer un repaso así muy rápido de lo que acabamos de ver, de esta primera parte de la unidad número uno, que tiene que ver con el curso, ¿no? Bueno, en términos generales, habíamos visto aquí los conceptos claves de la producción científica, lo que es un artículo científico. Todos tenemos, habíamos dicho que los artículos científicos por lo general son un informe escrito que es publicado y que describe resultados originales de investigación. Eso es lo primero que hay que tener claro, resulta que no han sido publicados en, en ninguna otra revista, en ningún congreso. Esa es la característica principal de la originalidad. Y por eso le habíamos dicho también que cuando a veces se trabajan con artículos o tomamos como base un trabajo de titulación, este podría tener algunas complicaciones debido a que cierta información ya está publicado y eso podría aparecer como plagio, ¿no? Entonces, o más que es plagio, como similitud, entonces hay que hacer los ajustes necesarios. En general, este documento tiene, digamos, un orden que se conoce como el método IMR-ID, que no es más que el modelo que se ajusta a la mayoría de los artículos, indistintamente de cualquier tipo de ciencia, que está constituido una primera parte, que es muy general, pero que tiene que ver con el título, digamos, del artículo, que eso vamos a ver más adelante con detenimiento, cuando ya nos concentremos a los artículos. Estamos haciendo una revisión general.
Por supuesto, la segunda parte, que es la línea del autor, quién es el trabajo, aquí es la afiliación, el resumen, que tiene ciertas características, el resumen, de acuerdo a cada revista, los descriptores, que son las palabras claves, y aquí está el modelo IMR, ¿no? Que es la introducción, los M, que es de los materiales y métodos, los resultados, la discusión, que eso es realmente el modelo en general, que es lo que eso aplica. Y por supuesto las referencias, esa es la estructura general de un artículo que todos hemos enviado indistintamente del tipo de artículo. También ayer revisamos, están las características principales de los artículos científicos, que sean originales, que deben ser resultados, que deben ser validados y fidedignos, comprobados para que sean réplicas, que utilizar una metodología con instrumentos y procedimientos científicos válidos, independientemente sea cualitativa, cuantitativa o mixta. Estas son algunas de las características principales que deben tener los artículos. Eso lo habíamos visto ayer. Habíamos visto que en el caso concreto de qué tipos de artículos se reciben, eso depende de las políticas editoriales y habíamos expresado también que esto siempre lo vamos a encontrar en las revistas, ¿no? Cuando buscamos, lo primero que hemos dicho, tenemos que buscar entonces cuál es digamos, la política editorial que tiene que ver qué tipos de artículos se reciben. En el caso de la revista Scripta Mundi, que hemos puesto como ejemplo, nosotros tenemos tres tipos de artículos que revisamos para que son validados para producción científica. Hay otro tipo de documentos que se reciben, pero no pasan por revisión pares, porque la clave de esto es que estén en revisión pares. Los artículos de investigación, los de revisión, los ensayos. Ayer vimos las características, no solamente en la extensión, sino con el número de referencias, el número de palabras, sino también de las características que tiene cada uno de ellos, ¿no? Los artículos de investigación generalmente son que están basados o en un trabajo de campo, habíamos dicho, es la característica principal. Los artículos de revisión, que son artículos basados, digamos, en información secundaria, fuentes, una revisión bibliográfica, por eso precisamente se pide más palabras y se piden más referencias para que tenga mayor peso. Y también los ensayos, que esos sí son individuales y que tienen una postura, como hemos dicho, bastante crítica y con una tesis que tiene que tener, digamos, su hilo conductor de acuerdo a lo que el autor lo haya planteado. Entonces, como le había dicho, esta es una característica no de todas las revistas, generalmente en las revistas de ciencias sociales sí se presenta este tipo de documentos. Bien, eso vimos ayer y creo que nos quedamos, hasta ahí nos quedamos. Bien, entonces, recomendación, como habíamos dicho, la primera recomendación, como hemos dicho, es buscar la revista y bueno, vamos a hacer este ejercicio muy rápidamente. Voy a buscar una revista cualquiera para que veamos que las políticas editoriales pueden cambiar con respecto a uno u otro, a uno u otra revista. Vamos a ver acá. Bueno, los voy a invitar para que revisemos también el mismo portal de revista UG, ¿no? Porque todavía me parece que vale la pena que tomemos en cuenta qué son, cuántas revistas tenemos, etcétera. Esta es la oportunidad. Yo siempre me gusta revistas UG, pone revistas. Aquí, como siempre les muestro aquí, miren, aquí están las revistas, el portal de todas las revistas de la Universidad de Guayaquil y cada una de las revistas, bueno, tiene su propia estructura. Y veamos, por ejemplo, esta revista que se llama Investigación, Tecnología e Innovación. Entonces, fíjense, esta revista, si yo le doy clic aquí, siempre en la parte acerca de, vamos a tener sobre la revista. Y aquí va a tener sobre, mire, el enfoque y alcance. Están las políticas de sección y aquí nos dice, mire, ¿qué tipo de artículos reciben? Dice, reciben artículos de ciencias naturales, de ingeniería, de tecnología, de ciencias agrícolas. Es bastante como multidisciplinaria. Sí, aquí están las políticas de sección. De sección, mire, artículos de investigación y artículos de revisión. Por ejemplo, esto es importantísimo. Miren, aquí ellos no cogen ensayos. Entonces, si yo quiero poner un ensayo, aquí no le van a aceptar porque esa es la política.
Vamos a ver otra revista de la misma universidad y veamos, incluso hay algunos que no toman artículos de revisión, sino solo artículos de investigación. Vamos a ver la revista de Ciencias Naturales y Ambientales. Sí, esta es una revista, como usted ve, estas revistas todas están indexadas y han pasado por todos los procesos. Mire que poquito a poco van avanzando. Esta es una de las revistas que está ya, diríamos, más avanzada. Mire que está ya en bases de datos más importantes como Redeali, DOAC. Sí. Veamos aquí, esta es una revista que también tiene algunos años ya. Acerca sobre la revista, eh, vamos a ver aquí si está, vamos a ver sobre la revista, normas, vamos a ver. Si están las normas de publicación de artículos, aquí está, mire. Tipos de artículos. Dice, la revista Ciencias Naturales y Ambientales publica artículos sobre diversos aspectos de las ciencias naturales, de ser cuatro tipos, de investigación, de revisión, de discusión y de ensayo. Si admite. Mire, incluso ellos tienen cuatro artículos de discusión. Perfecto. Entonces sí es importante que nosotros veamos las políticas y bueno, y luego veamos qué tipo de eso. Entonces, eso es una de las primeras cosas. Y ayer vimos cuáles son eso. Entonces, va a cambiar muchísimo las políticas de acuerdo a cada revista. Bien, eso es lo que vimos ayer para resumir. El día de hoy, en cambio, vamos a dedicarnos a la parte ya concreto de lo que es la revisión de la revisión científica. Vamos a compartir acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, igual a las órdenes. Bien, esa diapositiva también está Yo disponible tengo y una pregunta, lo doctor. escucho, si diga. Sí, lo que pasa es que no me queda tan claro el tema de un artículo de revisión más un artículo científico original. ¿A qué me refiero? Me refiero a que usted explicaba ayer que por lo regular los artículos de revisión tienen que tener mínimo 50 bibliografías. Ujú, Yo hoy estuve, bueno, la tarea que presenté fue de un artículo donde usted escribe el editorial sobre inteligencia artificial. ujú, Ya, y ese artículo no era un artículo de revisión porque no tenía 50 bibliografías, ujú. tenía solamente 33. Pero tampoco me pareció tan original o un artículo científico original porque sí hacía referencias o sí tomaba de alguna u otra manera citas de otros trabajos. Ujú. Entonces, perdón, ¿en qué parte me ubico dentro de la identificación del artículo como tal? Ya, perfecto. Bien, a ver, recordemos. O sea, el artículo de la originalidad tiene que ver básicamente de que es un artículo, ese documento no ha sido publicado en ninguna parte. Ahora, lo que es diferencia es Ah, que ok. de Entonces ya original, hice mal la tarea. indistintamente sea ensayo, sea cualquier tipo, tiene que ser original. Eso es lo primero. Ahora, la diferencia está en que los artículos, también conocidos como de investigación, son artículos que principalmente se le da mayor énfasis a los artículos de trabajos de campo, que es una investigación, porque tienen más, como le hemos dicho, más fuerza para la publicación, porque aporta nuevo conocimiento, nuevos datos, ¿sí? Ahora, también un artículo, como lo habíamos dicho, puede ser también un artículo eminentemente bibliográfico y ese artículo puede ser un artículo de revisión, un artículo de investigación también en fuentes secundarias o simplemente de donde se aporte alguna información adicional. Incluso hay muchísimo, realmente hay, no son los únicos, hay muchísimos tipos de artículos dependiendo lo que llaman la narrativa, la discursiva, la descripción, o sea, hay distintos. Pero lo primordial es que sean originales. Ahora, va a depender de la revista y ahí si vienen uno de la revista, de las políticas de la revista, si primero lo considera, como le decía, porque una de las primeras cosas que le habíamos dicho que se hace es que es pasar por un programa de similitud. Entonces, si ya tiene similitud y está muy alto, lo más probable es que lo devuelvan de entrada, ¿sí? Entonces, esa es la primera cosa, a eso se refiere. Y de ahí, bueno, viene si tiene la estructura, los aportes, etcétera, etcétera, para que sea considerado y pase a la fase 2 que es la evaluación. No sé si me hice explicar.
¿Por dónde? Está abierto. Sí, sí, perfecto. Muchísimas Ya, gracias. ya no, a las órdenes, para eso estamos. Bien. Entonces, hoy día justamente vamos a hablar un poco de ese tema, de cómo es el proceso y quién es el que toma la decisión. Porque, como vamos a ver aquí, hay distintos roles y entre esos de ellos hay un rol importantísimo, que es por favor, déjenme un ratito, algunos compañeros tienen el, tendido el micrófono. Espérenme un momentito, alguien que esté por ahí. O sea, no es por allá, no es por ahí. Como hicimos ayer. Les pido Bueno, que ayer estaban policías, no sé si ahorita estén. que por favor apaguen los micrófonos, ¿no? Por favor, bueno, ya lo hice. Entonces, como les decía, a ver, en el flujo del proceso editorial, como vamos a ver más adelante, está en primer lugar el editor, pero el editor no es todo. El editor tiene un papel importante, pero ahí viene la parte que vamos a ver el día de hoy, que es el rol de lo que es el proceso de revisión por pares. Y entonces, si bien es cierto, el editor de cualquier revista científica, que es el primer filtro, que es el que hace esto y valora, como les había dicho hoy, revisa la extensión del artículo, las normas, de acuerdo a la línea, a las líneas de investigación, a la temática de la revista, que ese es el primer filtro. Entonces, imagínense si acá me llegara algún artículo de psicología. Ese no está dentro de nuestras líneas de investigación, no se ajusta en nada. Entonces, por tanto, es más, es ya un hecho de que puedo simplemente le decimos que está muy interesante, pero que realmente no aplica para eso. Eso es una primera cosa. Entonces, fíjese, ¿eso quién lo hace? Ahí no tiene que pasar nada, sino pasa el primer filtro, el primero que es el editor. En algunas revistas incluso tienen editores por sección. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo importante es que, y ahí pasa allá al proceso de revisión por pares, que eso es la parte fundamental, que es la que vamos a ver hoy día. Mire, aquí tomé justo de el repositorio de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, ¿no? Lo que es el sistema de bibliotecas. Me pareció interesante que era sobre la revisión por pares, porque sintetiza. Entonces dice aquí que la revisión por pares es el sistema de selección de contenido que caracteriza las revistas científicas. Se trata de la evaluación crítica de un manuscrito por parte de expertos que forman parte del comité externo al equipo editorial de la revista. Es un pilar fundamental de la publicación científica que garantiza calidad y rigurosidad del conocimiento que se genera como resultado de las investigaciones. Entonces, fíjense que aquí esa es, entonces, ¿en qué se basa el sustento de las revistas? Son de los revisores pares. Por eso, en la medida que las revistas van creciendo, eso también hay que entenderlo como un proceso que, podríamos decir, un proceso dialéctico que va mejorando tanto en su cantidad y en calidad. Cuando las revistas inician es también complejo pedir esto porque por ejemplo, nosotros tuvimos una situación muy complicada llegar a donde hemos llegado porque en primer lugar la gente no quiere escribir para una revista que no está indexada. Entonces prácticamente hay que pedir de favor y colaboración. De hecho, la revista no hubiese sido posible sin la colaboración inicial que lo pedimos de algunos investigadores que realmente se pusieron la camiseta y colaboraron, sabiendo que incluso el primer número no estaba ni indexado, ni siquiera teníamos el ISSN. Pero igual eso no significa que porque era así sea el primer número, tenía que pasar por una revisión pares. Es más, de hecho, como lo vamos a ver más adelante, por eso existe un sistema en el cual se tiene que es un sistema, un software que se llama el OJT o OJS, que es el que a través del cual ustedes envían los artículos y donde a través del cual se designan también a los revisores pares. Y todo tiene que quedar registrado. Eso garantiza de que la revista se está llevando bien, porque cuando se van a hacer los procesos de evaluación de una revista, entonces ahí se dan cuenta que si la revista está o no haciendo los procesos editoriales de buenas prácticas editoriales que se conocen. Entonces, primera cosa, proceso de revisión. Yo aquí le he traído, fíjense, dos.
encontré dos artículos bastante interesantes sobre la revisión por pares. ¿Qué dice la revisión? Dice que es un método complejo y riguroso de gran importancia que se ha usado para la variedad de trabajos científicos. Este es un artículo que es de Ladrón de Guevara, que se llama Revisión por pares, qué es y para qué sirve. Y el segundo, que tiene este concepto que dice la revisión por pares, consiste en la evaluación del material remitido a la revista por expertos independientes y revisores que valoran la calidad y el trabajo y asesoran al editor. Todo lo que ustedes, la mayor parte de lo que ustedes ven acá, se los voy a compartir un ratito, ¿sí? Todo lo que ustedes ven acá, eh, bueno, lo he tomado en función de dos artículos científicos, que se los voy a poner, y precisamente estos artículos, coincidentemente, son artículos de revisión. Luego se los voy a subir también. Déjenme compartirles el- los artículos para que ustedes, mostrárselo para que ustedes puedan ver. Bueno, el uno es un poquito antiguo, pero el otro era en este artículo. Fíjense aquí. Este artículo, entonces este aquí, esto lo que estoy, entonces claro, me estoy basando también en información, porque este es un tema casi que normalmente, no sé si están viendo en pantalla, por favor, me confirman. Si alguien me puede confirmar si está viendo. Sí, sí se ve, Ya, profesor. perfecto, miren. Este es un artículo de la revista chilena de radiología. Y aquí mismo dice, mire, artículo de revisión. ¿Cómo se llama? El revisor de artículos científicos es una pieza clave en el proceso editorial. Aquí realmente me pareció, y yo lo he tomado de aquí. Gran parte de lo que voy a explicar está aquí. Aquí está el proceso editorial, aquí está el decálogo de buenas prácticas editoriales, y bueno, y realmente me pareció interesante porque sintetiza lo que nosotros hacemos, pero basado en una publicación científica. Fíjense, pero es un artículo, o sea, entonces alguien diría, ¿puedo hacer un artículo de ese tipo? Sí, mientras esté bien hecho y sea considerado por la revista y esté publicado y está pasado por revisión pares, es un aporte. Este es el artículo uno. Vamos a ver el otro artículo, que es un poquito más antiguo, pero me pareció también interesante y por eso se los voy. También aparece como artículo de revisión. Vamos a ver acá. El segundo artículo es que se llama, que es el otro que les voy a mostrar acá. Ya se los presento. Que se llama, este aquí, se llama, miren que este es de Colombia, en cambio, de la Universidad del Norte de Colombia. Una universidad bastante prestigiosa, está en Redeal, y que está en una base de datos muy reconocida también, y se llama La revisión por pares, ¿qué es y para qué sirve? Y miren, y aquí aparece también como un artículo de revisión. Creo que por aquí hay una sección y decía artículo de revisión. Aquí está, artículo de revisión, que es de revisiones clínicas. Incluso pero no importa, o sea, se trata de otra, pero porque el proceso editorial es bastante similar para todas las revistas, lo que claro, va a variar ya muy concreto con las metodologías y de acuerdo a las características de cada revista. Entonces, bien, yo más adelante, ya cuando terminemos, igual yo lo voy a subir, porque lo estuve trabajando en función de eso. Entonces, bien. Ya tenemos nuestra fuente para poder incluso tener un poco más de argumentos con respecto a que estos, si bien es cierto, son experiencias que uno va, como le dije, adquiriendo. Yo, por ejemplo, como les decía, soy revisor de varias revistas, pero simplemente me dieron y asistí a unas charlas. Yo asistí a charlas hay que normalmente hay una red de editores de revistas científicas del Ecuador y a veces en las redes ellos publican charlas que dan sobre revisores, sobre todo tipo, sobre la revisión par, sobre esto, y así uno ha ido aprendiendo, ¿no? Pero también, como digo, se aprende ya en la práctica. De hecho, a mí
cuando hice la primera revisión, nadie, simplemente me mandaron un formulario y me digan, revise. Y lo que me puse fue investigar a ver cuál es el papel, qué es lo que tengo que hacer. Pero me parece importante, por eso la idea de esta charla y de este curso es comenzar a formar a revisores. De hecho, como le había dicho, la idea es ampliarlo. Y más adelante lo vamos a hacer para un público más extenso. Entonces, bien, entonces ya tenemos claro cuál es qué es la revisión por pares. Todos conocemos de esto. Vamos a ver los tipos de revisión por pares que existen, ¿no? Hay tres tipos, los más comunes que se utilizan, que se llama el sistema de pares de simple ciego, el pares abiertos y doble ciego. Esto va a depender también de las políticas de las revistas. En el primer caso, como dice aquí el simple ciego, el revisor conoce al autor, pero el autor no al revisor. Bueno, eh, como digo, ¿la idea cuál es? La idea es que es posible esto, sí, hay algunas revistas que lo aplican, ¿sí? Pero de preferencia, el que más se suele utilizar es el doble ciego, con el cual son anónimos, tanto el autor como los revisores no se conocen. Entonces, este es uno de los sistemas que se utiliza más, precisamente como dices, para asegurar que la revisión se haga de forma justa, que no existan sesgos, que no existan favoritismos, que no existan animalversión, algunas cosas que se podrían presentar, también estos problemas se podrían dar. Entonces, y incluso por eso es que se sugiere que sea en lo posible totalmente externos. En el caso nuestro, de lo que es la revista Mundi, nosotros utilizamos el sistema de doble ciego. Incluso, ¿qué es lo que hacemos? Cuando un autor, por ejemplo, de la facultad, nos envía un artículo, los revisores no son de la facultad, sino son totalmente externos, de cualquier otra universidad, y si fueran, digamos, extranjeros, mejor todavía. De hecho, hay muchas revistas que no tienen o buscan o prefieren que no exista ningún revisor, digamos, interno, sino que todos sean totalmente externos. E incluso hay algunos que van al extremo donde el cual las publicaciones internas es más limitada todavía. Pero bueno, en el caso nuestro, nosotros, como le había dicho, no tenemos restricción en eso. La revista seguirá cumpliendo con lo mínimo, los estándares que piden para las revistas científicas, que tienen que ser 60-40, 60 autores externos y 40 autores internos. Por eso, por ejemplo, ahorita la convocatoria está cerrada, no por el hecho sino que porque ya ahorita tenemos cerrada para los docentes, digamos, de la facultad, porque ya tenemos un grupo de artículos que ya fueron enviados con tiempo y que que llegaron, y en cambio tenemos de afuera pocos, entonces no podemos nosotros desequilibrar eso. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Como ya les comentaba a algunos compañeros, es si tengo, buscar artículos externos también, que esa es una forma que nos ayuden también. Entonces, no hay límites, no es que las revistas científicas mínimo, de acuerdo a las normas que están establecidas, tienen que tener mínimo 5 artículos publicados por cada revista, mínimo, eso es el mínimo, pero no hay límites de número. Por eso es que hay revistas que tienen bastantes artículos. El límite, como digo, está en función de la proporción. Un poco para que quede eso claro, porque algunos compañeros me han escrito y dicen si ya se puede publicar. O sea, realmente es eso. O sea, no hay límite. Siempre les he explicado y estamos nosotros prestos para aportar en ese sentido. Bien, entonces, tenemos la última, que es las pares abiertos. También existe, donde se conoce la identidad de autores y revisores. Hay algunos que están apostando a esto porque dice que esto le da, bueno, cuando ya hay un nivel de madurez, un nivel ya más científico, más académico, no me importa quién me lo revise, porque a veces también ocurre que como los revisores cumplen un papel importantísimo y son, podríamos decir, la
la parte fundamental de garantizar lo que habíamos dicho, la idoneidad, el impacto, todo eso son los revisores. Entonces, por eso que la selección de revisores en muchas revistas pasan por un proceso de capacitación, por un proceso de selección. Nosotros hasta ahora hemos ido conversando con algunos compañeros, le hemos dado esa oportunidad, pero como le digo, la oportunidad está abierta para todos en función de algunas características que vamos a ir revisando poco a poco, porque ya también hablamos que en el caso de los revisores no hay remuneración, que hay otro tipo de cosas que vamos a hablar ya mismo, que ayer también lo dijimos, pero hoy día la vamos a concretarnos básicamente en el papel del revisor. Entonces, estos son los tipos de revisión por pares que se suelen utilizar, no solamente para lo que son este, artículos científicos, sino también se utiliza para lo que es libros y capítulos de libros. O sea, esta es, digamos, la metodología más usada y que realmente ha funcionado por muchos años y sigue funcionando. Es decir, por eso hay algunos que ya declaran, toda revista va a declarar cuál va a ser su política. Es más, de hecho, cuando usted revisa en las revistas, dice si es doble ciego o no. Por ejemplo, en el caso de libros o capítulos de libros, la universidad es clarísima, o sea, que le exige de que para poder validar la producción científica de un libro, un capítulo de libro, le exige no solamente que diga que ha sido revisado por pares, sino que le exige hasta los documentos de las editoriales, que son los formularios de evaluación. Entonces, cada revista, cada editorial va a tener sus formularios de evaluación, que son, digamos, la garantía de que los procesos se están dando. Bien, entonces no sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Esto es, entonces, en el caso concreto nuestro y de la mayoría de las revistas, vamos por el sistema de evaluación doble ciego por las características que ya hemos planteado. Ayer hablábamos un poco sobre la importancia y el rol del revisor o de la revisora de una revista científica. Y yo incluso señalaba que uno de los aspectos es que es un trabajo de gran responsabilidad. Y a pesar que no, como vamos a ver más adelante también, cuáles son las ventajas y desventajas de ser revisor. Vamos a ver más adelante también algunas ventajas y desventajas que tenemos. Pero entre, digamos, la principal, digamos, eh, actividad que tenemos es la responsabilidad. O sea, porque realmente está recayendo sobre nuestros hombros un manuscrito y lo que nosotros digamos puede ser crucial, porque como yo le decía, si a mí me asignan un artículo como revisor y yo considero que ese artículo realmente no cumple lo mínimo o considero que alguno de los aspectos, la metodología, no pasa, simplemente tomaré la decisión de no publicable. Como vamos a ver, hay cuatro opciones que pueden ser como no publicable, publicable con modificaciones, con ligeras modificaciones, que pase a otra fase, que el revisor pida nuevamente que le hagan los cambios para verificar si se ha hecho o no las correcciones, etcétera. Eso va a depender muchísimo. Entonces, fíjense la responsabilidad que tiene. Entonces, porque recordemos que, o sea, nos estamos mostrando a la comunidad científica y es también una gran responsabilidad no solo de los revisores, sino también del editor. Entonces, porque todo lo bueno y lo malo que presente una publicación es responsabilidad e incluso del editor y del equipo editorial. Y también, por supuesto, la propia universidad. Por eso, de hecho, cuando hay revistas que no son serias, que publican en una semana, 2 semanas, ¿qué tiempo pudo haber tenido para hacer? Me queda la duda de que lo haya sido revisado por pares, o que no han hecho ninguna, eh, ningún comentario, ninguna recomendación. Entonces, eso me queda la duda. Entonces, tengamos en cuenta que esa es la responsabilidad que tenemos. Como dicen, los árbitros o revisores son los encargados de evaluar el manuscrito y son capaces de emitir sugerencias y recomendaciones para mejorar.
Principalmente mejorar, claro, por supuesto, si es un artículo que lamentablemente no aporta y no tiene nada, no tiene una estructura, bueno, eso es decisión de cada, del revisor de plantear las correcciones que sean necesarias o hacerlo, ¿no? Por eso es que se plantea que no sea uno, sino sean dos, porque en un caso que el uno dijo que no sirve, que no pasa, entonces para eso está el otro revisor. Pero si ya los dos revisores lo dicen, que el artículo no aporta novedad, que no tiene estructura, que no es publicable, ahí sí la decisión la toma el editor. Pero ¿en función de qué? De lo que haga el revisor. Por eso dice acá que realmente el revisor es un asesor. ¿Y qué es lo que tiene que ver? La novedad, tiene que ser, digamos, si sus conclusiones son buenas, su metodología, es decir, todo eso que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para poder entonces ser un revisor es importante tomar en consideración que yo tengo que tener algún conocimiento de la materia que estoy evaluando. O sea, no puedo meterme, por ejemplo, a mí que me den un artículo sobre cuestiones médicas, cuestiones, no, o sea, uno sabe cuáles son sus áreas de especialidad, y entonces ahí es donde uno puede realmente aportar. Entonces, eso es una primera cosa. Por eso es que más adelante vamos a ver también lo que se llama el decálogo del buen revisor. Es importante también, por supuesto, el nivel de experiencia de los revisores ayuda muchísimo y contribuye a enriquecer las revistas. Y no solo a las revistas, sino también a los artículos. A veces también esas experiencias eh, que tienen los autores cuando conocen muchísimo de metodología y todo, a veces pueden ser muy, muy duras para los autores, ¿no? Para los autores, como les dije yo ayer, a mí me ha tocado, a mí me ha pasado de todo. Yo he tenido artículos que me han rechazado, que me han mandado a revisar, que ha pasado un año y luego simplemente ni siquiera fue publicado. Pero bueno, ese es parte del proceso del aprendizaje. Y entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Tiempo y dedicación. Y adicionalmente, tener algunas habilidades para la búsqueda de la bibliográfica, porque también parte de esa función como revisores es que vamos a evaluar todo y por supuesto también podemos hacer búsquedas que nos permitan a nosotros ver si las citas, las referencias que están utilizando esos autores son buenas o hay actualizadas que podríamos recomendar. Entonces, realmente, como ustedes se dan cuenta, aquí de manera resumida, digamos, el revisor es la parte fundamental de las revistas. Entonces, si no hay revisores, o también dependiendo por eso la calidad de los revisores, por eso hay revistas, el otro día veía una revista que tiene un crecimiento fabuloso, eh, eh, y la sigo, de hecho, porque tuve la oportunidad de publicar ahí un artículo Scopus, que es la revista Retos, que les había comentado, de la Universidad Politécnica Salesiana, que ha logrado 3 revistas, están en Scopus de ellos. Una revista que y realmente es bastante interesante. Y ellos, por ejemplo, tienen una política de hacer público a los revisores. Presentan a los revisores, el día del revisor, el mejor revisor, qué ha hecho el revisor, qué ha publicado el revisor. Es decir, porque también eso que demuestra que esos revisores también están en un nivel. O sea, que es importantísimo eso, porque implica la calidad de la revista y la calidad de revisor. Entonces, un revisor de eso, en la medida que el revisor tenga más experiencia, también va a ser más exigente. Y así es como se va a llegar, digamos, a ir mejorando los niveles de las revistas, que se lo mide en función de las bases de datos y el impacto que podría tener también con la citación. Entonces, más luego vamos a ver incluso algunos, nosotros también hemos hecho, y no solamente eso, y eso cuando evalúan a las revistas, también evalúan al comité editorial y al comité de revisores, de dónde son, quiénes son, a qué se dedican, qué han publicado. Y en esto, bueno,
Alguien diría, bueno, entonces, ¿cómo yo voy a ser revisor si nunca he revisado, si nunca he tenido la oportunidad? Bueno, esa es la idea de motivar en este curso para más adelante hacer de acuerdo a las especialidades que ustedes tengan. Por eso siempre se pide que cuando usted envía un artículo, también le dicen, no sé si ustedes, los que han enviado artículos, le dicen qué, digamos, intereses tiene de revisión. Entonces le pone ahí, usted pone cuáles son los intereses en la revisión. Entonces, lo que ellos ven en algún momento es posible que le llegue ya fue autor, y como autor a usted mismo le pueden asignar la revisión de algún artículo en la revista que publicó. Y así es que se va acrecentando. Y así es donde uno poco a poco, o sea, en la medida que uno va publicando, seguramente hay muchas revistas que nos van a ir tomando en consideración. O en algún momento aparece alguien que vio nuestras publicaciones, vio el perfil y bueno, nos hace una invitación. Yo siempre les digo, eh, acepten. Yo realmente a mí me llegó, me dijeron que la han recomendado, me llegó, yo acepto todo, no es porque, pero como le digo, que es porque es un aprendizaje. Bien, aquí vamos a ver algunas ventajas de ser revisor o revisora. Como le digo, esto a partir de García, de estos mismos autores que vemos, dice, ¿cuáles son las ventajas que tiene, no? Dice, la primera es que supone un honor que contar con un profesional en una revista científica, ya que significa que le reconocen dentro de su área de experiencia. Entonces, imagínense, ser revisor. Y no solamente ser revisor, sino que más adelante es posible que lo inviten a ser miembro del comité editorial. Entonces, ¿quiénes son los miembros del comité editorial? Entonces, también ya son personas que ya están, podríamos decir, en otros niveles de investigación. Entonces, si en algún momento nos llegan a invitar a eso, hay que sentirnos honrados. Como le digo, esta actividad no es remunerada, solamente tiene motivación y reconocimientos académicos que le darán un certificado que será parecer y que le va a servir, por supuesto, como dice aquí, como un mérito curricular y que puede ayudarlo a avanzar en su carrera profesional. Además, revisar artículos puede ayudarnos a avanzar en sus conocimientos científicos. De hecho, eso es lo que, ya le digo, es porque cuando uno revisa un artículo, ve metodologías, revisa bibliografías, revisa, digamos, conclusiones, recomendaciones, cómo fue abordado, y así uno va aprendiendo y se va enterando de muchas cosas y se va actualizando también. Entonces, vale la pena, entonces, cumplir esa función de revisor. Entonces, a quienes ya son revisores, muchas felicitaciones. Y a los que no son revisores y quieren eh, integrarse, recuerde que no solamente tiene que estar pensando que puede ser revisor de nuestra revista, sino de cualquier revista científica. Y entonces la idea es que con esto usted ya tenga algunas nociones para, para avanzar en este proceso cuando le asignen un artículo, porque también, como le digo, cuando uno llega, a veces uno no sabe, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ya me llegó, perfecto. ¿Y cuál es el papel? Ya, bueno, ya sé cuál es mi papel. ¿Y ahora qué debo hacer? Bueno, todas esas cosas son las que vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿cómo es el proceso de selección de los revisores, de los árbitros? Como ustedes ven aquí, en este tomado de uno de los autores que mencioné hace un momento, tenemos este proceso, ¿no? Como digo, el autor envía el artículo. Luego de que envía el artículo, procede el editor hacia la valoración que les dije. Una vez que el editor considera que ese artículo está listo para revisión par, lo envía y hace la selección del árbitro 1, del árbitro 2, porque este término suele cambiar. Son revisores o también le conocen evaluadores o simplemente árbitros. Algunos le llaman árbitros, ¿no? Por eso, dependiendo de lengua. Pero, en fin, es la misma función que tiene. Como usted ve, este campo es voluntario. Es decir, por eso incluso para bueno, primero uno tiene que revisar a sí mismo y esa es la responsabilidad del editor.
El editor, bueno, dice, me llegó un artículo aquí, supongamos, sobre comunicación y manejo de redes sociales. ¿Ah? Entonces tengo que buscar un experto de comunicación. Si es un artículo que llegó del extranjero, entonces puedo poner y buscar, como le dije, a los revisores de la universidad nuestra, la Universidad de Guayaquil, de la carrera, por supuesto, ¿quiénes? Prioridad de la carrera de comunicación. Si me llegara un artículo de marketing, igual buscaría algunos, y por eso a veces yo, algunos que conozco, los estoy contactando y todo eso para que sí podrían ayudar. Y entonces así es la selección, el proceso de selección. Entonces uno les escribe, yo generalmente hago eso, primero les mando un correíto o un WhatsApp y les digo, mira, tengo un artículo de este tipo, no sé si podría colaborar, porque esto como es voluntario, entonces tenemos que depender del tiempo que tenga esa persona, porque también me ha pasado, y no solo a mí, pasa a todos los editores que asignamos, porque tenemos por un periodo, un proceso. Por ejemplo, ahorita estamos en la etapa de revisión por pares, porque la revista ya tiene que salir eh, a mediados de, tendría que haber salido a mediados de junio, máximo a finales de junio, de este mes. Y ya estamos atrasados y no hemos podido dar respuestas. ¿Por qué? Porque los revisores pares no responden. Y ya tiene más de un tiempo. ¿Qué tiempo se les da normalmente a los revisores? Se les da entre mínimo 2 semanas, ¿sí? Máximo 3 semanas o un mes. Pero hay veces, y por eso es la complejidad de a veces de publicar. Por eso en revistas, el problema es que son los revisores. Uno de los grandes problemas que tienen las revistas. Entonces, imagínense que nosotros tenemos 5 artículos. 5 artículos y yo necesito 10 pares. ¿Sí? 10 profesores que me puedan aportar en eso. Pero si tengo más artículos, si tengo 20 artículos, necesito 40. Si ya no tengo, y así se va complicando. Y si son de afuera, necesito más. Entonces, esto y como es un voluntariado, es complejo. Por eso es un proceso que nosotros vamos a iniciar ahora a hacer convocatorias y hacer, digamos, y por eso les digo, los invitamos a que ustedes también busquen otras revistas, ¿no? Porque se puede dar, digamos, el tema de que no podemos tener a todos de la facultad, no todos, pero por eso nos interesa ver cuáles son sus experticias, en el campo del conocimiento, para, de acuerdo a eso, buscar y asignar en algún momento una revisión. Porque ¿qué es lo que se gana? Como le he dicho, ¿qué es lo que le van a dar aquí? Le van a entregar es una carta, ¿no? Reconocimiento, y le van a entregar una carta en el cual le dicen que ha sido revisor de eso, ¿no? De hecho, hay algunos compañeros que están aquí que son revisores y conocen de ese proceso. Entonces, bien, este es el proceso, así es el proceso de selección. Y esa es la función que podría jugar usted en algún momento. Veamos un poquito el flujo editorial, que es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Este flujo editorial, como dice aquí el autor envía, miren, aquí puede, el editor y jefe recibe el manuscrito y puede rechazarlo directamente si no cumple con lo que hemos dicho, ¿no? Es la primera valoración. Pero también, dependiendo cuando, por ejemplo, eso es lo que estamos ahora un poco nosotros intentando avanzar un poquito más, de que por ahora hay un editor, pero también puedan haber editores por sección. Por ejemplo, podemos generar un editor para el área de la comunicación, un editor para el área de la publicidad y marketing y un editor para lo que es diseño. Pero como digo, en la medida que vaya creciendo y vayamos teniendo más artículos, entonces vamos a tener. Pero ahora relativamente hemos estado trabajando con pocos artículos y esa es una razón por la cual tenemos un editor. Y también vamos a utilizar un concepto que se llama de los editores invitados, que son especialistas de otros países para darle también, internacionalizar la revista. De hecho, ya estamos conversando con un profesor de la universidad, que es miembro del consejo editorial de la revista, que es de la Universidad Autónoma de México, y estamos viendo la posibilidad de que sea el editor invitado para la próxima edición de la revista. Entonces, del próximo año, que sería ya, porque este año ya salimos, sino sería para enero del año 2026.
Entonces, bien, ahí está lo que se llama la asignación al editor del área correspondiente. En el caso nuestro podría ser eso. Y también, si ya pasó él, que es el especialista del área, puede decir si pasa o no pasa. Y de acuerdo a eso, se asignan los revisores, aceptan los revisores. Pueden ser, miren, aquí hay las opciones, revisiones mayores o menores, con rechazo, aceptado, revisores mayores, menores, rechazado, decisión final, aceptado, aceptado con revisiones, rechazado, apelable, rechazo, inhabitable. O sea, todas estas posibilidades existen. Es decir, usted puede apelar, si supongamos que en un momento determinado le llegó que le dijeron los dos revisores, los dos llegaron a un consenso de que su artículo no es publicable. Si usted considera que su artículo está bien, usted puede apelar y puede argumentar por qué razón, digamos, fue rechazado y hacer todos, digamos, los argumentos necesarios para que pase a una segunda fase. Entonces, esa segunda fase puede depender de dos cosas, ¿no? Bueno, generalmente si usted lo pide o el editor considera que el artículo, a pesar de que lo rechazó, cuando digamos aquí vienen, como les explicaba en algún momento unos compañeros, yo tengo un artículo, ese artículo se fue enviado a los dos. El uno me dijo que está bien y que son algunas modificaciones, listo. Y el otro dice que lo rechaza completamente. Entonces, si son dos, no hay ningún problema porque el editor busca una tercera opción, otro revisor, experto en el área, externo, que revise y que vaya y en función de lo que diga eso, puede tomar ya una decisión final. Es decir, ya han pasado por tres, dice el tercero dice que definitivamente el artículo no va, lamentablemente el artículo no será publicado. Pero entonces ahí, si llegara a ser ese, si fuera en cambio al revés, de que dijo el revisor que el artículo sí es, entonces ahí se pedirá todas las observaciones, todas las correcciones, se le manda al autor para que haga todos los cambios que sean necesarios, se verifica eso hay distintas formas de verificar. En el caso concreto de nosotros, lo que enviamos es que nos remitan el documento resaltando con un color para verificar que sí se han realizado las correcciones respectivas. En algunas ocasiones, los revisores pueden solicitar, cuando creen que, digamos, no tienen confianza en que se dé ese proceso, piden que quieren leerlo. Usted puede hacerlo también como revisor le pide que le envíe a ver si efectivamente se han hecho los cambios y luego dice que está de acuerdo, ahora sí, que el artículo. Cuando son correcciones menores, o correcciones menores me refiero a que han faltado algunas citas, al que tiene que mojar ciertas cosas, es decir, no son tan fuertes en el cual prácticamente están planteando a cambiar casi medio artículo. Entonces, ahí directamente el editor puede constatar, verificar que se han hecho las correcciones de acuerdo a eso y pasar ya a la siguiente fase. Pero ¿qué pasa si, digamos, un revisor, los tres, ya pasó la segunda fase que se llama la segunda ronda, y los tres dijeron definitivamente, o bueno, de los tres, uno dijo que sí y dos dijeron que no. Entonces, la decisión de la revista la tiene que publicar, la tiene que notificar. Es obligación del editor enviar una comunicación y las razones de por qué ha sido rechazado. Siempre se envía. Eso ya depende de las políticas de cada revista. Lamentablemente hay revistas, como digo, que no dan mayores explicaciones, simplemente dicen no procede, rechazado y no dan muchas explicaciones. Y entonces, bueno, eso le deja a uno con la duda. O también le dice haga los cambios, pero no le dice qué tipo de cambios, a dónde. Entonces, por eso ese papel es importantísimo del revisor, que no solamente llene el formulario diciendo aprobado o rechazado por esto, pero no dice dónde específico. Por eso hay revisores que suelen no solamente poner el- lo que se llama perdón, un ratito.
no solamente llenar el formulario y la decisión, sino que adicionalmente en el mismo documento ponen la retroalimentación. Y esas son algunas de las cosas que ya depende, como digo, de las buenas prácticas del revisor, porque también ha ocurrido que hay revisores, y a mí también me ha tocado de manera personal pasar por eso, y también cuando hay revisores que me ha llegado y que digamos, no hacen mayores aportes, entonces, ¿qué hace? Que yo ese revisor le envío uno en un artículo y me lo rechaza de plano, no me da ninguna explicación. Pasó. En una segunda ocasión le doy la oportunidad y hace lo mismo. Yo le digo personalmente, yo ya no lo vuelvo a poner de revisor. O sea, porque realmente no aporta, no me explica por qué. Y es de hecho el mismo autor me lo puede, digamos, eh, eh, reclamar, ¿no? Bien, entonces esas serían las razones un poco por las que es importante ir tomando en consideración cuando nos toque jugar el papel de revisor. Y así también, como les digo, cuando uno es revisor, puede también entender qué es lo que pasa con nuestros artículos. Vamos a ver aquí algunas ventajas y desventajas de la revisión por pares. En términos generales, como usted ve, algunas ventajas es que el desconocimiento de identidades tanto de autor como de el referee, ¿no? Eso ocurre cuando se hacen en las revisiones por pares, simplemente por pares ciegos, digamos. Estas ventajas y desventajas sería por revisión de pares, ¿no? ¿Qué más? Credibilidad y prestigio de las revistas que la practiquen. Estimula a los autores para alcanzar un mejor nivel de escritura e investigación. Sí, porque eso le decía, nosotros no tenemos que ponernos, es verdad que a veces sí es molestoso, a veces es fastidioso, pero hay que entender que eso es parte del proceso, porque los que nos han revisado son expertos en el área. Es decir, si esa persona, como le digo, eso no lo puede saber, por eso se plantea el anonimato. Usted no va a saber quién fue, quién hizo esa revisión. Entonces, precisamente para evitar esos conflictos que podrían haber. Entonces si yo como autor me mandaron unas revisiones y hizo las revisiones que deben ser, seguramente el revisor le va a dar paso y va a decir que perfecto, que está satisfecho con esa, que ha logrado, digamos, subsanar todas esas inconsistencias que había de las conclusiones, etcétera. Entonces dice, listo, aprobado y pasa a la siguiente fase. Que también evita publicaciones de trabajos no deseados. Y aquí es por eso le digo que es muy importantísimo y aquí hay una diferencia entre las revistas científicas serias y las que se conocen, las revistas no tan serias, que también se suele conocer con el término de revistas depredadoras. Es decir, que simplemente se caracterizan por cobrar, porque también hay que decir esto, hay muchísimas que, o sea, no es que estamos en contra de eso, que se tenga que pagar en algún momento determinado o que existan, pero algunas que lamentablemente lo único que les interesa es el pago y el resto no le importa la calidad. Y eso a la larga le va costando porque el mismo autor o el mismo revisor se da cuenta qué es lo que ha pasado y llega un momento determinado que va perdiendo credibilidad. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene también la revisión por pares. Revela fallas del autor y permite corregirlas. El trabajo realizado es evaluado por un experto de esa área, eso también hay que tomar en cuenta. ¿Y cuáles son las desventajas, no? Una desventaja, la dificultad para encontrar revisores calificados en ciertas áreas. No es fácil y lograr, como digo, son voluntarios. El exceso de trabajo para un árbitro, la correspondencia equivocada, no conocimiento académico de los revisores, tiempos de duración, criterios de revisión son muy subjetivos, es lo que le decía en algunos casos, ¿no? Conflicto de intereses que también se pueden presentar, no descarta artículos fraudulentos y un trato preferencial en algunos autores conocidos. Entonces, son también algunas desventajas que se pueden presentar, nada es perfecto, pero hasta ahora, como hemos dicho, el caso de los revisores pares, y por eso es, entonces vuelvo a, una vez que terminamos esto, nos damos cuenta de la importancia que nos toca jugar como revisores pares.
Si realmente está sobre nuestros hombros, cómo se puede aportar para la ciencia. Bien, aquí vamos a ver, de acuerdo a este autor, también algunas características de un buen revisor. Un revisor, primero, tiene que conocer del tema. Segundo, tiene que ser imparcial, tiene que ser innovador en el sentido de que debe estar abierto a nuevas tendencias, a nuevas metodologías, porque de pronto también eso puede ocurrir. A veces surgen nuevos procedimientos, nuevas formas de investigar, nuevas herramientas que podrían ser, o nuevos enfoques, y de pronto al final puede considerar que eso no está bien y rechazarlo de plano, ¿no? A veces eh, ser, digamos, académico en este sentido, la confidencialidad es importantísimo, ser, digamos, muy respetuoso. En este sentido, como yo digo, uno como evaluador tiene que ponerse igual como en el papel que como autor. Decir, a mí como a cualquier persona como autor le gustaría que cuando lo revisen, lo retroalimenten, le digan por qué, pero de eso de que lo rechacen de plano y sin explicación alguna, eso realmente no. Lo otro también es que hay que ser muy, como dice, confidencial con esa información. Esa información es para nosotros y nadie más tiene que saberla ni utilizarla para ningún tipo de temas éticos, ¿no? Y por supuesto, la responsabilidad que asumimos el momento de hacerlo, o sea, con toda seriedad. Es decir, si yo no puedo, es de preferencia decir, ¿sabe qué? No, no puedo. De hecho, a veces las revistas a mí me ha llegado y yo le he dicho, lamentablemente no tengo ahorita, no le puedo ayudar. Si usted me da 2 semanas más, yo con todo gusto puedo hacerlo. Es preferible eso o excusarse, ¿sí? Excusarse, como ya le digo, lo que pasa es que cuando uno se excusa, también puede dar lugar a que piensen que usted o no está capacitado o simplemente no quiere colaborar y nunca más lo tomen en consideración. Es realmente, también el papel del revisor es, podría ser incomprendido, ¿no? A veces del lado de allá también no se piensa como revisor, y entonces todos esos aspectos dan, o también puede ser de que un revisor en algún momento determinado vio un artículo y que no cumplía con los parámetros y rechazó eso con los argumentos debidos, eh, y lo rechazó y entonces alguien, luego el editor o el equipo editorial dice, pero ese revisor, como que decimos nosotros comúnmente, es muy duro, ¿no? Así como cuando ocurre con los trabajos de los chicos, de los estudiantes de trabajo de titulación, le toca un revisor y le pone, le ve todo y entonces resulta que no lo quiere dejar pasar o en los tribunales, es más o menos exactamente igual. Entonces uno tiene que también saber sobrepesar todas esas situaciones que se pueden presentar y entonces como revisor ver y si lo tengo, argumentarlo y si definitivamente eh, no pasa, es decir, no pasa, o sea, porque ya no, como le digo, a mí me ha ocurrido con el dolor del alma, como revisor, tener que rechazar artículos de otras revistas, pues eso lo he dicho, ¿no? Y de hecho se lo voy a contar, por ejemplo, en una revista, así muy concretamente, que me llegó un artículo que hacía un estudio muy básico, en el cual solamente había 2 entrevistas y no tenía nada más, no tenía nada más. O sea, pero era cualitativo y decía que era cuantitativo, es decir, no tenía y realmente la forma de la redacción, todo, tenía muchas falencias, demasiadas falencias. Entonces, para mí, eso no daba para más. Tal vez puede estar equivocado, pero realmente yo me remito a los datos. Por eso es importantísimo que nosotros hagamos una valoración y nos tomemos el tiempo que sea necesario para esto, ¿no? Bien, imaginémonos que nosotros como revisores, aparte de profesores, de autores, investigadores y todo esto, entonces realmente requiere bastante dedicación. Bien, aquí tenemos aquí el decálogo del buen revisor. Realmente esto me encantó. Yo solamente voy a leer porque si me pongo, ya es más, de hecho se los voy a pasar. Voy a hacer una revisión muy breve, como ve aquí. García, de ese artículo que les dije, es
me parece muy, muy excelente porque recoge las cosas que en el caso de los revisores lo hacemos. Y por eso me parecía muy importante compartirlo con ustedes. Aquí plantea 10 reglas. Antes, durante y al finalizar la revisión. 10 reglas básicas que hay que tomar en cuenta. Como dice, regla número 1, lo que veíamos hace un momento, conocer el tipo de contenidos que interesan a la revista. Claro, imagínense que yo voy a ser revisor y ni siquiera sé cuál es la revista, qué tipo de artículos son los que plantea la revista. O sea, lo que le decía hace un momento, si es una revista que me llegó a mí y yo sé que no tiene nada que ver con mi línea editorial o con lo que esté establecido con la convocatoria, entonces definitivamente ya no debería, o por lo menos hacer alguna recomendación o alguna cosa para que vaya a otra revista o u otro número, etcétera. Eso es la regla número 1. Regla número 2, como dice, conocer las normas de autores de la revista. Todas las revistas tienen, una vez que usted tiene lo que es, cuáles son las normas de la revista, lo que explicamos en el caso nuestro. Normas de revista significa el tipo de artículos, la extensión, la estructura que tiene que tener mínimo, número de todas esas cosas que hemos dicho, que entonces que tiene que tener. Entonces es importante conocer las normas de la revista. Otro elemento importantísimo es no tener conflictos de intereses para evaluar un artículo. Los conflictos de intereses pueden ser de tipos económicos. Por ejemplo, bueno, en el caso de que estuviera haciendo yo un estudio en alguna investigación en el cual esté financiado por alguna institución y a la final me interesa que ese artículo salga porque tengo algún interés que sea publicado, entonces eso, digamos, no puedo, no tendría que abstenerme de hacer una revisión de ese artículo porque está ahí. Lo otro también que puede ser el conflicto de intereses, tiene que ver también con que pueda haber, conocer por esas cosas de la vida. Imagínense que me llega un artículo que yo me enteré de quién es. Entonces, y hay A un la casa. conflicto de interés porque puede ser un ¿Qué? familiar, un conocido, ¿Por, etcétera. Por por qué tanto, hay menos tráfico? es preferible ¿A dónde quiere ir? digamos, abstenerse de hacer. Entonces, eso, no tener conflicto de intereses. Regla número 4, tener conocimiento científico sobre el tema que se va a revisar, es lo que habíamos dicho, ser especialista en el área, no podemos ser revisores de todo. Yo, de hecho, incluso también me ha pasado, yo me abstengo cuando ya me llegan cosas que no están en mi campo. Regla número 5, disponer del tiempo, que es lo que habíamos dicho, suficiente para entregar la revisión. Porque recuerden que ya nos dan un tiempo, como les explicaba hace un momento, y hay que ser respetuosos de los tiempos, porque también ahí hay una opción. ¿Cuál es la opción que tiene el editor, que es el que toma las decisiones? Yo generalmente, y eso lo hago, con el dolor del alma a veces, pero yo le doy a una persona, le entrego, le doy normalmente 2 semanas, 3 semanas, un mes. Hay algunos ya tienen un mes, ya pasó un mes, ¿qué opción me queda? Cambiar de revisor. Y eso no solo me pasa, le pasa a la mayoría de las revistas, porque nosotros trabajamos normalmente siempre nos estamos reuniendo con los diferentes editores de las revistas de la Universidad de Guayaquil, que somos 17 editores, y entonces tenemos estas charlas, estas conversaciones, y realmente casi los problemas son generales, y no solamente aquí, sino en los diferentes eventos que ha habido, siempre se trata el tema de estos problemas que tienen en los procesos de las revistas, sobre todo con los revisores pares. Es un trabajo y ahí, bueno, por eso algunos consideran que debería pagárselo, que debería dársele un reconocimiento, que debería dársele horas, que le debería hacer algún mecanismo que permita, digamos, motivar más a los revisores. Porque si no, diga, bueno, simplemente no tengo tiempo, entonces mejor no reviso ningún artículo. Bueno, ya esa es decisión muy personal, ¿no? Bueno, eso sería antes de aceptar la revisión. O sea, usted antes de aceptar, vea todo eso y si no ha tenido tiempo de leer las normas, de conocer qué es lo que es la revista, qué ha hecho, porque por lo general hay revistas que incluso
son bastante meticulosas, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las revistas me envía todo eso. ¿Cuáles son las normas y las consideraciones que se tienen que tomar a la hora de revisar? Y eso ayuda muchísimo porque a veces uno dice, voy a la página, en cambio ya la envían, uno revisa y se toma en cuenta qué es lo que hay que considerar. Durante la revisión, tenemos la regla número 6, que es lo que hemos dicho, la mantener la confidencialidad, no utilizar esos datos para nada hasta que no sean publicados y referenciarlos, por supuesto. Regla 7, saber diferenciar entre los diferentes tipos de artículos. Es precisamente lo que habíamos dicho y que era un primer ejercicio, ¿no? Porque los diferentes tipos de artículos tienen estructuras diferentes, tienen narrativas diferentes y por tanto eso también hay que consultar o identificar cuáles son ese tipo de artículos porque al final, imagínense un artículo de revisión, no encontramos una metodología o un ensayo, una metodología, no existe y decimos no tiene metodología rechazado. Pero si la estructura o el tipo de artículo es diferente al otro. Entonces, por tanto, no existe, no tiene los datos, no me presenta los resultados de toda la investigación, la cuantificación de datos, pero si ese artículo no tiene, porque es un artículo de revisión, un artículo o un artículo eminentemente, entonces, ¿cómo es que yo lo puedo? Entonces, por eso es muy importante todo eso. O sea, este es un proceso. Regla número 8, tener conocimientos de la búsqueda bibliográfica, que ya lo habíamos mencionado hace un momento. Esto ayuda muchísimo porque en la medida que nosotros vayamos desarrollando estas habilidades de la búsqueda bibliográfica a través de los gestores bibliográficos y todo eso, nos sirve también para ir enriqueciendo nuestros conocimientos y, por supuesto, también para aportar a que esos artículos sean bien valorados, tenemos una retroalimentación que le sirva al autor. De hecho, por ejemplo, a veces ocurre que una de las cosas que siempre en general se plantea, que los artículos tienen que ser, que debería tenerse bibliografía de los últimos 5 años, pero, por ejemplo, en el caso de los artículos, en muchas ocasiones no aplica tanto porque si estoy haciendo una revisión bibliográfica y una revisión un poco histórica, tendré que necesariamente remitirme a cuáles son los clásicos y esos clásicos son, digamos, de muchos años atrás, ¿no? Entonces, creo que esos elementos son los que hay que tomar en consideración. Entonces, es importante revisar, por ejemplo, confirmar también en algunos casos si eh, esas citas o esas referencias son reales, porque también le digo, se da bastante. A mí me ha pasado muchísimo cuando comienzo a revisar y todo eso, y porque uno se está medio raro que tenga muchas, todas actualizado. Y comienzo uno a verificar y a revisar, y uno se da cuenta que en algunos casos esas bibliografías no existen o que simplemente cambiaron. Entonces, el trabajo realmente del editor, del revisor, es de gran responsabilidad. Y ahí está precisamente para apoyar a que estos artículos salgan con todo. Por eso uno se confía también, uno se confía, uno respeta el trabajo del revisor y entonces valora ese trabajo, pero si se ha hecho una valoración no a conciencia, no se ha verificado, y si ese artículo también es publicado con todos esos errores que puede haber. De hecho, es posible que algunos de esos artículos que han salido tengan algunos errores, algunas fallas, que esperemos que no, porque realmente hacemos todo el esfuerzo para que eso no ocurra, pero se puede pasar. De hecho, eh, porque al menos está garantizado que esos artículos han pasado por antiplagio, han pasado por revisores, han pasado por corrección de estilos, han pasado algunos, pero es posible que se pasen algunas cosas. Y ahí es donde precisamente responde a dos cosas. Uno, al autor y dos, también al revisor. ¿Sí? Entonces hay que tener conciencia de esto, ¿no? Finalmente, la regla número 9, que esta es un poquito más extensa, es saber cómo evaluar el manuscrito. Y eso vamos a tratarlo aparte, porque esto ya es prácticamente el proceso de revisión.
Entonces, fíjense, esto es durante la revisión, tomar en cuenta esto. Y al finalizar la revisión, la regla número 10 que dice que es saber redactar la carta de decisión. Porque finalmente usted toma una decisión que signifique, pero sobre la base de una serie de argumentos. Por eso que hay revistas que tienen formularios de evaluación. En el caso nuestro tenemos un formulario de evaluación que se lo vamos a presentar, no se lo vamos a presentar, le voy a pedir que como una actividad, que ustedes lo descarguen como evaluadores. Yo les voy a dar el rol de evaluadores a todos los que han participado y que puedan descargar en algún momento, que les asigne una tarita muy breve, con tiempo, por supuesto, no es que va a ser para hoy día, sino para que puedan ustedes ir practicando y puedan descargar, porque cada revista tiene también su forma de evaluación, que eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, y finalmente se presenta la carta de decisión o el formulario que se tiene que llenar. Entonces, hay formularios que hay revistas, ya digo, hay muchísimos tipos de formularios que solo vamos a ver unos 2 o 3 ejemplos para que veamos. Y principalmente vamos a trabajar con el nuestro, ¿no? Con el formulario de la revista que tenemos, de revista escrita. Muy bien. Ahora que ya sabemos cuál es el papel del evaluador, los el decálogo, algunas reglas que se han planteado. Vamos a ver algunos aspectos que ahora sí ya nos toca qué vamos a evaluar en un manuscrito. Sí, tenemos que, aparte de lo que hemos visto acá, ¿no? Ahora sí ya empieza el proceso de evaluación. Primero, como dice, vamos a ir por partes, ¿no? Revisamos el resumen. Incluso hay algunos que hasta el título lo pueden evaluar. Algunos consideran, si usted considera que el título no tiene ninguna referencia o una relación con el contenido, porque se supone que estamos en la facultad de comunicación, sobre todo los comunicadores, señala que tiene que haber una relación estrecha entre el título y el contenido. Entonces, si se sugiere que de pronto no tiene relación o que debería cambiarse, puede sugerir. ¿Sí? Ese un aspecto no está considerado aquí, pero vale la pena tomar en cuenta. Por eso se llama siempre una recomendación. O sea, no es que puede ser motivo de que se rechaza porque el título no puede, porque si igual está bien, puede ser una sugerencia de el título, porque creo que el título más apropiado considera que podría ser así. Y bueno, eso será ya del autor y del editor. Bien, entonces las partes más importantes, porque también podríamos decir en el proceso de revisión hay 2 partes, ¿no? Una parte que es la parte, podríamos decir, formal, la parte de forma y de fondo. De forma que la tipografía no es, que el tamaño, que etcétera. Bueno, pero yo generalmente siempre considero que lo más importante es lo de fondo, porque esas cosas se pueden resolver. Una tipografía, una imagen que no esté bien, que esté pixelada, que no esté bien presentada, un gráfico, alguna cosa así, pero de fondo, que tiene que ver ya, imagínense un artículo que no cumpla con los requisitos que muchos, que tenga muchos autores, que tenga no cumpla con los requisitos mínimos de la extensión, o se pase al revés, que no tenga lo que se ha establecido como norma, entonces ya eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, pero lo más importante está en esto, ¿no? Primero, el resumen. ¿Qué vamos a evaluar en el resumen? Dependiendo de la revista y el tipo de artículo, puede ser estructurado o no puede ser estructurado. Como le digo, siempre hay que leer. Hay revistas que plantean que el resumen debe de ser de 100 palabras. Hay revistas que dicen que el resumen tiene que ser 250 palabras. Hay revistas que dicen que esté entre 250 y 300 palabras. Entonces hay que leer por eso las normas. Y también el resumen también depende del tipo de artículo, no todos pueden ser iguales. Como estamos diciendo, si es un tipo de ensayo o es un tipo de artículo de revisión tipo educativo, tipo narrativo o algún tipo de los que estuvimos en el ejemplo hace un momento, de esos artículos precisamente lo que son la revisión por pares que acabamos de ver.
que han sido publicados por revistas científicas, entonces el resumen va a ser diferente. No va a estar estructurado como se suele pedir que en el resumen tiene que tener, digamos, lo que son los objetivos, la metodología, los resultados, etcétera, etcétera, que ya sabemos, ¿no? Que es similar a lo que también hacemos en los trabajos de titulación. Luego, viene la segunda parte, que es la introducción también, y en la introducción también puede variar muchísimo, ¿no? Porque en algunos casos dentro de la introducción está también el estado de arte, pero se plantea también cómo contextualizar el problema, la justificación del estudio, qué es lo que aporta esto, qué algún elemento teórico, eh, el objetivo de la pregunta. Entonces, todo esto va a depender muchísimo del tipo de artículo. Esto es lo que estamos viendo aquí es en términos generales, ¿no? Incluso más esto está enfocado porque precisamente estos autores que vieron de este artículo más están orientados en el área de las ciencias de la salud. Por tanto, un poco hay ciertas terminología que aplica para esa ciencia. En cambio, en ciencias sociales puede ser un poco más flexible. Por eso es importante que vayamos revisando las normas de la revista. Materiales y métodos. Asimismo, dependiendo del tipo de artículo, se escoge una metodología. El revisor debe valorar si los autores han escogido el diseño adecuado para contestar la pregunta de investigación. Si es una revista de tipo si se utiliza una metodología cuantitativa, cualitativa, si es mixta, etcétera, qué tiene, qué tanto, qué es el tamaño de la muestra, qué tan impacto puede tener, etcétera, etcétera. Esa es la función, la parte de la metodología. Luego, ¿qué vamos a ver? Por supuesto, los resultados. Los resultados, como dice, deben estar claramente expuestos. Se aconseja que se presenten en tablas. ¿Sí? También eso depende también mucho de la ciencia, ¿no? En algunos casos podemos presentarlo también con un gráfico, con una infografía, también es posible. Todo depende cómo se lo vaya a hacer, pero en general, cree que algunos, como este autor, considera que es mucho más claro presentarlos en tablas, ¿no? Y también no hay revistas que tienen un límite para el número de tablas y figuras. Por eso siempre hay que leer esas normas. Discusión y conclusiones. Como dice en la discusión, los autores deben comparar sus resultados con la previamente publicado, explicar las posibles diferencias y nombrar sus similitudes. La conclusión debe ser breve, concisa y responder a la pregunta de investigación. Y otras, como coherencia de la redacción, las citas y referencias según las normas. Bueno, y como eso le digo, para esto existen precisamente los formularios. Se ha hecho un poquito extenso esto, pero bueno, vamos a concluir esta parte con algunos elementos también que tienen que ver con algunos elementos ya éticos cuando se hacen las revisiones, ¿no? Estas responsabilidades éticas, eh, por ejemplo, la protección de personas animales, que los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni animales. La confidencialidad de los datos, los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes, en el caso de los que son, por ejemplo, cuando es en ciencias de la salud, se habla en términos generales. Derecho a la privacidad y consentimiento informado, los autores declaran que en ese artículo no aparecen datos de pacientes. ¿Sí? Que el uso de la inteligencia artificial para generar textos, los autores declaran que no han utilizado ningún tipo de inteligencia artificial generativa en la redacción de este manuscrito, ni para la creación de figuras, gráficos, tablas. Mire que aquí este artículo es del año 2023 y ellos plantean que eso debería hacerse una declaración. A propósito de que actualmente sí es una problemática que se está presentando y que, como yo les decía en algún momento, en otro curso, una gran preocupación, sobre todo para los editores y también para los revisores. Pero la experiencia mismo nos puede dar lugar a verificar o revisar si alguno de estos documentos que llegan tienen o no inteligencia artificial, porque, como he dicho, para esto nos apoyamos en los programas de similitud, pero no siempre
van a reconocer todo, ¿no? Pero bueno, ahí está ya los temas eminentemente éticos. Bien, entonces ahora hemos hecho un recorrido bastante amplio de cuáles son las funciones del revisor y como usted ve, espero que el propósito no es desmotivarlos, todo lo contrario, ¿ah? Motivarlos por las consideraciones que ya dijimos para que cumplir este papel, ¿no? Y este rol que realmente es fundamental para que las revistas, el conocimiento y la ciencia siga desarrollándose, ¿no? Y en el caso concreto, bueno, aportar a nuestra revista, que también igual vamos a ir necesitando en la medida que vayamos creciendo, vamos a necesitar más y más revisores. Bien. Entonces, me gustaría escuchar comentarios, opiniones o también, como siempre, experiencias que hayan tenido como revisores. Si no, vamos a pasar a una otra parte que quería explicarles. Bien, los escucho, compañeros. No sé si hay algo. Por mi parte, ninguna pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a ver. No sé si alguien por ahí me quería. Doctor, solamente para molestarlo, la Sí, asistencia todavía no han enviado el link, ¿verdad? la insistencia del profesor Joffre nos ha abandonado hoy día. Ya le voy, Ah, ya le voy a preguntar y que nos pase el. Bueno, ya le escribí, esperemos que el profesor no se haya olvidado. ¿Ah? Bien, em, entonces vamos Le a. quería, Sí, dígame, ya le sí, ¿cómo escribí. están, compañero? Bueno, Le me escucho, le escucho. disculpa, Si alguien me estaba diciendo algo, le escucho, le escucho. ¿No? Bueno, alguien me iba a decir algo. Bueno, entonces vamos a revisar. Sí, dígame. Sí, ¿sí me sí. escucha? ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí le escucho. Sí, pero está un poco interrumpido, parece que está viajando, ahí ya se va como, se va la señal. Que, a ver, ¿sí me escucha ahí? Ahí la escucho, sí. De pronto apague la cámara para que podemos tener más, ¿ah? A la final, a Qué veces. raro, porque Ahí estoy sí, ahí la viendo. escucho. Ahí, bien, mientras la compañera Jenny arregle ese problema técnico que tenemos por ahí. Entonces vamos a ver el formulario. Nosotros tenemos como les dije, un formulario de evaluación de la revista. Y la idea es que ustedes, ese formulario, bueno, hay un par de actividades, no son tan complejas las que se han planteado. Voy a revisar un poquito, un ratito el aula virtual. Esto es para la próxima semana, ¿no? Hay una actividad, así que no se preocupen. Hay un tiempo que se den un tiempito. A ver, ya voy a compartir aquí. Aquí hay una actividad, bueno, hay un par de actividades, ¿no? Que es importante que la sacamos. La primera que ya vimos.
que es la actividad sincrónica uno, que es la exploración de un análisis de un artículo revisado, ahí está. Ya, esta es la primera. Hay una otra actividad que se va a poner para la próxima semana. No la puede esto todavía el profesor, pero les voy a explicar muy brevemente. Yo voy a estar como los muchachos, más deberes, profe. Es que, bueno, no, déjeme ponerla, como les decía, tenía una experiencia interesante con esto. Me recuerdo que con la bióloga Olga Quevedo es que hicimos un artículo y entonces ese artículo lo primero se tomó que era sobre el daño foliar, el daño en las hojas de manglar. Entonces nosotros vimos la metodología y en función de esa metodología se desarrolló el artículo, pero ya en una realidad diferente que era Ecuador, que era Guayaquil, que eran los puertos, el análisis y todo eso. Y de ahí salió ese artículo, ¿no? Interesante, porque incluso sirvió hasta de inspiración para la investigación. Entonces, esa más o menos es, y yo no sé si ustedes han, pero generalmente eso es lo que ayuda muchísimo, sobre todo cuando uno está comenzando a saber qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me llama la atención. De hecho, incluso estábamos trabajando con otro docente, otro artículo que me recuerdo acá, les voy a ver si lo tengo a la mano, se lo voy a presentar, que nos pareció bastante interesante y estábamos trabajando, pero realmente nos ha tomado mucho tiempo y se ha quedado, pero les voy a mostrar para que usted vea de dónde inició la idea. Déjeme ver si tengo por aquí, sino que es un artículo bastante complejo, pero que vale la pena, porque la idea es que si queremos, como le he dicho, trabajar en un artículo que tenga mayor impacto, tenemos que tener datos. Y aquí ya nosotros recogimos ya los datos, recogimos alrededor de 300 y pico encuestas de estudiantes universitarios, pero no hemos podido terminarlo. Y ya les voy a mostrar, es sobre ecuaciones estructurales, es sobre intención emprendedora. Déjame un ratito acá. Se lo voy a mostrar para que usted vea. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que usted haga una valoración crítica de un artículo. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, podría servirles también a ustedes para eso, ¿no? Si no, no, bueno, se los quedo debiendo, me voy a demorar mucho. eh, les quedo debiendo, pero yo les ofrezco para la próxima semana presentarlo. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces usted coge ese artículo, como el que acabamos de ver ahorita, de esos, y hace la valoración. Y así vamos empezando a hacer, ya digamos, dar pasos para lo que es el proceso de revisión. Y ya bueno, la próxima semana tendremos algunos temas. Entonces, recomendación, leer. Ahí hay un material que le hemos entregado. Le vamos a subir también esos dos artículos que acabamos de hacer, las diapositivas también que van a estar disponibles de todo y por supuesto también el video para los que no han podido participar, para que se integren y hagan las actividades que son asincrónicas, porque recuerde que esas actividades también tienen que cumplirse para poder aprobar el curso. Bien, eso sería todo de mi parte por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Asistencia, profesor. Ya.
La asistencia. El link, el Bueno, link. yo voy a hacer lo siguiente. Yo, como, Todo el mundo le pregunta lo mismo, la asistencia, doctor. miren, no se preocupe que ahorita yo voy a hacer una captura de pantalla. Ay, pero no voy a salir yo No se porque apagué la No, vale, cámara. no, no no se importa. vale, yo no puedo No, no, tomarme no, no, no fotos. importa. Los que están conectados, no se preocupen. No importa que no esté la foto. No, Acuérdese que yo no puedo salir en la foto. no, no importa la foto, no. Ok, Eso es interno. está lista. Eso es Ok. interno. Solamente es, le voy a poner incluso en el chat, ¿sí? Nuestro, nada más, para que vea, ahí están los que asistieron, ¿ah? Los que no. Doctor, creo que ya me puede escuchar, ¿verdad? Ahora sí. Sí, sí, a ver, sí, sí, le escucho, Sí, diga. quería comentarles justamente, porque estos 2 días no he podido asistir Ya. visualmente, digo yo, porque me ha tocado conducir hasta la casa. Pero bueno, yo sí soy muy interesada en el asunto de los revisores, porque así como usted dice, cuando te ofrecen la oportunidad no hay que pues despreciarla, justamente para ampliar el conocimiento y pues para perfeccionar justamente el asunto de lo que es la redacción Ujú. de los artículos. Y el año pasado me llegó a mí una invitación, yo la acepté y me dieron una certificación. Yo soy revisora de una revista internacional de desarrollo sostenible y Perfecto. justamente hace 2 días me enviaron otro artículo porque he revisado ya como tres. Ellos tienen un formato, ellos mantienen como usted dijo, una rúbrica de evaluación. Ujú. eh, y es interesante ver cómo los pares ciegos, que en este caso somos nosotros, nos permiten recibir información de otros países. Es justamente un artículo que recibí esta semana, mandan un correo en donde te preguntan, son muy, 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 muy éticos en preguntar si es que tú tienes el tiempo para poderlo Así atender. es. Ujú. Y efectivamente te dan un plazo, tienes hasta tal fecha para tomar la decisión. Y si lo haces, pues bueno, aquí te enviamos el material, te enviamos el artículo y bueno, envía. Y justamente yo estuve trabajando, lo hice. Y a ver, hoy no, ayer me llegó otra invitación de la CENESID. Y la CENESID me compartió a sí mismo eh, la necesidad de que si yo quería ser revisora de ella, yo obviamente no desaproveché la oportunidad. Las personas me dicen, ¿dónde sacas más tiempo? Pero bueno, lo hice y en esta semana me van a enviar ya la información para hacer una revisión de eso de la CENESID tiene que ver con investigaciones de la Antártida. Oh, Como usted dijo, están excelente. conectadas Excelentes. con mi campo de conocimiento, que es el medio ambiente, y definitivamente uno aprende porque Ujú. no todo está dicho, no todo está desarrollado, no es porque nosotros ya hemos escrito 5 o 10 artículos científicos, ya no sabemos todo. Tuve la oportunidad de desarrollar también un artículo hace una semana, me aceptaron ya el artículo la semana pasada, pero ese me sacó caras verdes porque no está desde el campo social, sino el campo de lo ambiental, el campo de lo biológico, y ahí son otros datos, otras estrategias para entregar la información y también para poder divulgar los resultados. Entonces sí me parece muy interesante y me agrada mucho saber que Scripta nos ha dado la oportunidad para nosotros tener un conocimiento, sobre todo para aportar en el asunto de lo que es la revisión. No me agradó es que cuando usted dijo, wow, hay campo de conocimiento de comunicación, de marketing, de publicidad y los de turismo, también Ah, no, contribuimos. también sí, perdón, perdón. Sí, sí, no, verdad que ya. Sí, no, de hecho, hay co- también, usted ha visto que hay publicaciones también de ese tipo, ¿no? Que, Sí, y sí, 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 hay por ahí justo, esa, está abierto, ese es esa nuestro. era la parte interesante que quería compartir con los compañeros, que como usted lo dijo, o sea, si te brindan la oportunidad y te llega por un Ujú. correo, pues revisa, indaga si es que no es un spam y si no, pues acéptalo. Y así lo hice. Sí. Y yo Feliz- aparezco en la revista editorial. Ujú. Felicitaciones y de esos que le decía a todos los compañeros, miren, eso es una experiencia interesante que nos va a ayudar y nos va a motivar el resto, ¿ah? O sea, imagínense, en la medida que la facultad y la misma universidad, sus docentes, imagínense que todos los docentes fuéramos revisores. O sea, para ser revisor tiene que haber publicado, ¿verdad? Ese es un Así primer es, paso. Entonces, ya es un investigador, porque como dijimos hace un momento, ya es ser considerado y eso es realmente vale muchísimo. Sí, eso ayuda. ujú, Eh, bueno, como decimos, no le rinde tal vez económicamente, pero a la larga le da también un estatus y le permite seguir ampliando su currículum también. Y eso así es, yo creo que no está de más, ¿verdad? así es. Bien, así que muchísimas gracias por compartir, Jenny, esas experiencias y espero que así el resto se sigan animando porque así
eso demuestra que la facultad, la universidad, estamos avanzando, ¿ah? Estamos avanzando eh, muy interesante en este proceso. Así que, y gracias, y bueno, ya después, en la próxima semana, que tengamos un poquito más tiempo, justamente la idea es que, yo no sé, no he tenido tiempo de revisar, yo le dije que ustedes se inscriban y voy a hacer una revisión de los intereses que tienen ustedes de revisión, porque eso es una de las cosas que le había dicho, que cuando uno envía un artículo se pone, que en este caso como no han enviado, pero les dije que algunos se registren, no sé si hicieron y pusieron intereses, si no, no hay ningún problema. En todo caso, vamos a hacer una lista para poner cuáles son los intereses de revisión, su especialidad, para tomar en consideración eso, no solamente para nosotros, sino también para poder recomendar. De hecho, yo el otro día me pidieron de una revista que recomiende a uno del área de comunicación. Y yo lo recomendé y sí, le había ido bien e incluso ya es parte de ese staff de revisores. Así que eso también, ¿eh? Y yo creo que en eso podemos también todos darnos una mano, ¿no? Si hay algo, listo, aquí hay esto. Incluso hay convocatorias abiertas, muchas universidades, muchas revistas. Lo único que hay que sí, eso hay que tener, como le digo siempre, cuidado con las revistas. De preferencia, que sean revistas de universidades, ¿no? O revisar. Ya en la próxima semana luego nos vamos a dedicar un tiempito para revisar ese tipo de revistas que, digamos, sí aporten, pero claro, como digo, cuando nosotros recién estamos comenzando, no me voy a poner exigente. Lo que venga, voy a ir ganando experiencia poco a poco. Pero claro, siempre será mejor llegar a ser, digamos, revisor o miembro de un comité científico de una revista que vaya subiendo su nivel. Entonces, bien, eso lo vamos a ver con detenimiento la próxima semana. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, feliz viernes, feliz feriado. Descansen, estudien, lean y hagan las tareas, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Ya la Gracias. asistencia, como dije, la tomé una captura y yo ese ya se la pasé al profesor Joffre, no, nunca me pasó, déjame ver si ya me pasó aquí el link. Antes que nos vayamos, un minuto. No, seguramente está. Ah, no, aquí ya está, ya me la. Mire, lo voy a pasar al chat, ¿ah? Directo. ¿El del WhatsApp? No, a los que están aquí, porque si no después los Ah, que. ya. Perfecto, perfecto. Sí, déjenme. Pero denos unos minutitos para contestar la Sí, no asistencia hay antes de que problema. cierre la No, sesión. sí, no se preocupe, no voy a, No se nos déjeme vaya. poner aquí, no me voy a ir. Eso le iba a decir, no se nos vaya. Aquí, ahí está ya. Ese es, Sí, sí, ya llegó. ya ahí está. Sí, ya está aquí. Entonces, por favor, Pero me sale que la respuesta se ha enviado y que no se admite Sí, otra respuesta por no persona. permite. Yo creo que es el enlace de ayer. No será, el sí, eso iba a decir, no profesor será el de ayer. Joffrey está, déjenme ver qué me dice el profesor Joffrey aquí. Por eso le decía, no se me vaya. Todo caso, yo lo puse ahí y como digo, tengo la captura y bueno, y vamos a resolver. Yo no, para mí lo importante es que igual se cumplan esas actividades, la de hoy día y de la próxima semana, y luego iremos viendo cómo, cómo resolver esos detalles, compañeros. Así que por mi lado, eh, nos vemos nomás, ya no me responde.